Cuento con él, Para pasar las diapositivas. ¿puedo poner acá? Sí, lo que pasa es que hablan de este lado. Es por el micrófono. ¿Cómo acá? Si no, ponete acá, así. ¿Qué traes? No, aquí puedo. Aquí alcanza. Sí. Empiecen si quieren hablar más cerca de la cámara. Andy, vos me vas pasando, ¿no? Me decís cuando sí. Sí. ¿Puedo? Bueno. Oye, bueno, hoy vamos a hablar de patología de la vía biliar, que lo que hablaba de la semana pasada. Vamos a arrancar con el caso de una niña de 11 años, si es patología. Es una nena de 11 años que consulta a la guardia por náuseas y vómitos, horas de evolución, asociado a dolor en el epigastrio, y no lo relaciona a ningún otro momento del día, pero tiene medio viral positivo en la cama. ¿Cómo inicia el interrogatorio? ¿A qué preguntarían? ¿Qué gustaría saber? El vómito, cuándo por el tubo, de qué color, inicio orgullosos, signos de más fiebre, mira, de la mano, y hasta ¿A qué hora pregunta? Bien, antecedentes de la vecina de si siempre sana. perfecto. Este mío viral positivo también es algo nada, pero Sí. Sí, como catarsis. Gastroenteritis. 14,5. 14 y vómito. Dependiendo de qué familiar le pregunten. esa Gases y vómitos. Catarsis normal. No, 14 es normal para mí. Digo, la familia. No, ese sí. desencadenantes de tumero. No lo asocia en ningún momento. Fiebre, ¿no? Fiebre no. Dolor abdominal. Pero el dolor abdominal, cuando del interrogatorio fue solo el viaje. De calma, No. vomitar. ¿Qué? De calma, vomitar. El dolor, un poco sí, pero cada rato vuelve. Sí, rayas, no las. Por el momento no. O sea, Es muy grande. ¿por qué la madre va a la guardia? Si algo me llamó la atención, porque tiene ese año. Me habla de otra persona de que Llamando a ¿qué? ¿Es la primera vez que les pasa o Es la primera vez que le pasa. El dolor fue incrementando en licencia. Sí. Pero es tipo, bueno, no, pero es tipo código. Empieza a doler y después afloja. ¿Qué? hay algo que desencadena? ¿No algo? No lo asocia no. El último vez es hasta aproximadamente 5 o 6 horas. ¿Fiebre no? Fiebre no. No. ¿Me quedé pensando? Y ¿cómo es el Tiene sed, mucosas semihúmedas y como antecedentes es una paciente obesa y después al examen físico, pues las personas habría con síndrome metabólico y obesidad, vacunas completas y al examen físico lo único positivo es el abdomen estaba doloroso, una palpación superficial y profunda, pero cuando le voy a tomar la panza era en hipocondrio derecho, no tanto en el epigastrio. La paciente te lo refería acá, pero en la palpación era en hipocondrio derecho y estaba con una deshidratación entre leve y moderado, mira que tiene más grande que el- ¿Qué? Signo de Murphy era positivo. ¿Qué? No, no estaba histérica ni tampoco tenía alcoholia ni cólera. O sea, lo único positivo es eso. Por lo demás, estaba con esa clínica. Lo que sí tenía era la intolerancia cerebral bastante marcada, que había cenado el día previo, hasta las 3 de la tarde, había cenado el día previo y ya después no pudo consumir más nada. ¿Algo más quieren saber? No. ¿Qué es eso? Ahora, con esta paciente que Bueno, si querés, eso,
O sea, por tardía también puede decir a todos cosas. Y ya más la diuresis estaba medio gorda. Sí, pero y Alguien te hago que si no después le vas a colocar una guía, como si estoy llamando alcohólico guía, una guía. Bien. bien, y algo más con el tema de la intolerancia. Mientras hacemos todo eso, podemos ir viendo de pronto. Y después vamos a ver que empieza a tomar. Ya le pones el plan. El plan, sí, de la guía. Ah, vos estás pensando en San quirúrgico. Clarísimo, no sé nada. Me da más líquido, claro, ¿viste? Entonces, sí, inicialmente, el contexto de que estamos en verano, hay millones de gastroenteritis dando vuelta, buscando de la más frecuente a la menos frecuente. Primero probamos tolerancia a la vía oral, se le dio la onda, se probó la tolerancia, que no tuvo buena respuesta, y a su vez se la valora después y veo que tiene el dolor está aumentado, seguía estando en el hipocondrio, estaba en el epigastrio y la onda de cosquilla. Ahora seguía vomitando. Así que en ese momento, bueno, ya Flores fue y ya me pediste. Bien, perfecto. Sí, obvio. Sí, parece que tiene 11 años, pero sí. Se hizo la ecografía y en la ecografía se vio un hito con la vesícula, vía biliar, sin particularidades, o sea, no estaba inflamada la vía biliar. Teniendo esto, ¿qué diagnóstico están haciendo? Cólico perfecto. Cólico bacano. Exacto. Entonces, a esta paciente lo que se le hizo fue básicamente, bueno, ya lo dijeron, se le volvió a hacer una segunda prueba de tolerancia a la vía oral, que esa sí tuvo mejor respuesta, se le administró analgesia y como resolvió en sí, y no, problemas Gutilaic, se tuvo que ir a la casa, se programó una cita con cirugía para programarla con gistectomía. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Acá? Bien. Yo siento que estoy... Me voy a recolocar. Sí, pero yo estaba incómoda con el cañón. Ahí está. Bien, más o menos para hacer un repaso de lo que es la vía macular anatómico muy simple, recordemos que los conductillos biliares drenan en los conductos hepáticos, tenemos el derecho y el izquierdo, confluyen en el hepático común y junto con el cístico forman el coledo porque van a la segunda porción del duodeno. Más que nada para después, no por mi parte, sino por el resto. Y para empezar a hablar un poquito de litiasis biliar, tenemos que tener en cuenta que es una patología que es poco frecuente en pediatría, es más común en adultos y en mujeres, pero bueno, en niños es bastante infrecuente. Lo único que hay que tener en cuenta es que esa prevalencia es de afuera, o sea, no tenemos mucho dato local. Y tenemos que tener en cuenta que en pediatría los cálculos son iguales que en adultos, pueden ser de colesterol o pigmentarios marrones y negros. Lo que hay que tener, quizás más vista ahora, es que los de colesterol están ganando un poco más de frecuencia por la cantidad de obesidad que tenemos. En cambio, los pigmentarios los vemos más asociados a anemias hemolíticas o uso de NPT prematuros que son en menor frecuencia. Y en cuanto a predisponentes o factores de riesgo, tenemos ahora a la cabeza obesidad. Justamente, bueno, creo que lo vemos todo en el consultorio, pero hasta la mitad de los casos no hay un factor de riesgo asociado. En este caso, la paciente sí lo tenía, que era la obesidad, pero hasta la mitad pueden no tener ningún factor de riesgo. Los otros, que son en menor frecuencia, es las hemolíticas, el uso de NPT, colestasis crónica, sepsis, específicamente sepsis en el periodo neonatal y en lactante, y
intestinos cortos o enfermedades de cualquier parte de la vía biliar, ¿sí? Después, en cuanto a la clínica, tenemos que tener en cuenta que son asintomáticas, como le pasó a esta niña, que en general cursan así, son hallazgos, pero de generar clínica pueden generar el cólico biliar, que es este dolor clásico en hipocondrio derecho, que tiene signo de Murphy positivo, asociado a náuseas, vómitos, y que puede irradiar a región subescapular o, ¿cómo es? Y generalmente se lo asocia postprandial, y postprandial de comida de grasas o alimentos colecitoquinéticos. El diagnóstico es por ecografía, donde vemos el lito, vale, la imagen hiperecogénica con el cono de sombra posterior, y no debería haber un cólico biliar o en la litiasis biliar compromiso de las paredes de la vesícula o de la vía biliar a nivel inflamatorio. Si ya estamos hablando de eso, son las complicaciones, que son la colecistitis, la colangitis y la pancreatitis. En cuanto al tratamiento, acá se dividen las aguas en dos, que una parte es no quirúrgica y la otra es quirúrgica. Dentro de lo no quirúrgico, también, a mí me sirve dividirlo, el lito solo lo podemos tratar con ácido ursodesoxicólico, AINES si hay alguna leve molestia, pero en el momento del cólico biliar es analgesia, hidratación y se puede usar en algunos pacientes iosina. Busca bien. No hay mucha info de la iosina en uso de pediatría o en los cólicos biliares, porque también es una patología poco frecuente, entonces no hay mucho escrito. Pero bueno, es una opción que se puede utilizar. Y lo otro importante también es el tratamiento de la dieta. O sea, paciente con diagnóstico de litiasis biliar debería adecuar su alimentación en bajo en grasas, lo más magro posible, todo ello. Después tenemos el tratamiento quirúrgico, que es la colecistectomía. El método, bueno, el método puede ser laparoscópico o abierto. Eso va a depender de cada centro y de la disponibilidad del recurso. La elección sería laparoscópico por la menor cantidad de complicaciones más que nada de infección, y se hace de manera programada. A menos que haya una complicación, se elige programar la cirugía. Si en pacientes asintomáticos o bebés y recién nacidos, o sea, recién nacidos y lactantes, se elige esperar y hacer el tratamiento médico. Nenes más grandes, se elige la cirugía, ¿sí? Más que nada por las complicaciones. Y nada, eso por ahora. Bueno, hablando un poquito del síndrome colegosiano, es un conjunto de signos y síntomas que están caracterizados por la obstrucción parcial o total de la vía biliar intrahepática, que puede obedecer a diferentes causas, pero la más frecuente es la coleocontividad. Este síndrome cursa con una triada clínica que obedece a la obstrucción y la éstasis biliar, con el paso de los componentes de la bilis hacia la sangre, generando ictericia con urea. Como dijimos, en cuanto a la etiología principal en un 30-70% es producido por la litiasis, por la coleocolitiasis. Después, en un porcentaje menor, entre un 10 al 50%, son patologías neoplásicas malignas, entre ellas tumores de páncreas, tumores papilares con angiocarcinoma, o también pueden ser tumores tanto primarios como metastásicos del vidrio hepático. Menos frecuentemente, en un 10 al 20%, tenemos patología que genera una estenosis de carácter benigno, que pueden ser tanto postquirúrgicas como tumores benignos de la vía biliar. Mucho menos frecuentemente, en un 1 a 3% de los casos, son colangitis y esclerosantes primarias, y también están descritas las enfermedades parasitarias, que lo que hacen es invadir la vía biliar y generar este síndrome coligosiano. En cuanto al diagnóstico del mismo, siempre hay que tener en cuenta que hay que hacer una anamnesis exhaustiva o bien dirigida y un examen físico bien exhaustivo, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los casos son producidos por enfermedades malignas. Tenemos que ver de que no hayan signos de pérdida de peso o mal estado general que me orienten más a ese tipo de pacientes. Para el diagnóstico en estos casos, siempre hay que pedir un laboratorio. En el laboratorio tenemos que buscar parámetros de obstrucción de la vía biliar. Esto lo vamos a ver, va a aparecer más adelante, pero tenemos que encontrar entonces obstrucción de la vía biliar. También las posibles complicaciones que pueden aparecer son infecciones o pancreatitis,
por lo cual vamos a tener que pedir siempre un hemograma completo, buscando la presencia de leucocitosis con neutrofilia, y lo que siempre va a aparecer en el síndrome coleoceano es aumento de transaminasas hepáticas, GPT y GOT, también aumento de la gamma glutamintransferasa, la fosfatasa alcalina, bilirrubina total y a predominio de la bilirrubina directa. Esto es lo que siempre debería aparecer. Y obviamente, si hubiera una complicación asociada, las enzimas pancreáticas, amilosa y lipasa, deberían estar aumentadas. En cuanto, bueno, acá en este cuadrito vemos dónde se localiza la obstrucción, que principalmente son estas, las litiasis en el colédoco, pero podría llegar a ser cualquiera de las que nombramos antes. Además del laboratorio, tenemos técnicas de imágenes para visualizar lo que es la presencia de esta afectación. La que más se utiliza es la ecografía, es un método rápido, fácil, accesible, que no es invasivo, que permite diagnosticar en muchos casos principalmente cuando la obstrucción no es parcial, sino que es total, la dilatación de la vía biliar, que se suele ver más de 7 milímetros aproximadamente. Muchas veces no se puede diagnosticar con ecografía, otros métodos diagnósticos pueden ser la tomografía. La tomografía no tiene muchas ventajas con la ecografía, aparte es un método que utiliza radiación ionizante, pero sirve mucho más cuando pensamos en una patología más tumoral. Por otro lado, un método de imágenes muy bueno es la colangioresonancia, que es un método que tiene la ventaja de no usar radiación ionizante, no tiene el medio de contraste, aparte no es un método cruento, no es invasivo y aparte no nos genera complicaciones, que permite evidenciar con alta sensibilidad y especificidad lo que es la dilatación de la vía biliar. Y por último, la CPRE, que es un método es invasivo, se llama colangiopancreatografía retroendoscópica, que es un método diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo, que al ser un método invasivo y que genera muchas veces complicaciones como pancreatitis o colangitis asociada, siempre se tiene que dejar como para último momento en el caso en el que yo quiera hacer la resolución de este tipo endoscópico. Bueno, como hablamos, algunas de las complicaciones posibles están la colecistitis. La colecistitis Perdón, claro. sí. ¿Quieren para participar? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo se define? Sí, participan los chicos. Sobre el sí. Sí. ¿Se acuerdan? O sea, Bien. ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué clínica va a tener el paciente? ¿Qué posibilidad? Mm. Bien. Bueno, ahí son de la carta. Perfecto, sigan, pero para que participen los chicos. Bueno, como dijeron ustedes, la colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula, que esto genera edema y posiblemente es una sobreinfección bacteriana por gérmenes tanto gram negativos como anaerobios, que son los que más encontramos en el intestino. Pueden ser de dos causas. Principalmente, la gran mayoría de las colecistitis son producidas por una litiasis que frecuentemente se localiza en el bacinete de la vesícula y esto genera éxtasis de bilis, produciendo esta inflamación posterior en la vesícula. En otros casos, son colecistitis alitiásicas que están predispuestas por otro tipo de enfermedades como vasculitis, leucemias o enfermedades hepáticas. La clínica, como ustedes dijeron, se caracteriza por un dolor abdominal que está localizado principalmente en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, que muchas veces irradia hacia el torso o hacia el hombro lateral. Tiene el signo de Murphy positivo, que es este dolor que se exacerba a la inspiración profunda. Y muchas veces está asociado tanto a fiebre, náuseas y vómitos. Cuando el estado inflamatorio progresa, se pueden generar abscesos en la pared de la vesícula, esto genera lo que se llama empiema de la vesícula, y a su vez también puede generar, en estadios más avanzados, necrosis, gangrena y necrosis, generando perforaciones con fístulas, colecistoduodenales o colecistocolónicas, y se puede generar un traspaso de los litos que se encuentran en la vía biliar hacia el intestino, generando lo que es el biliar. Esto obviamente cuando dejamos progresar la enfermedad. En
En cuanto al diagnóstico, ¿Quieren decirme ustedes, chicos, cómo es el diagnóstico? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el diagnóstico? Bien. ¿Y qué más? ¿Laboratorio con qué? Sí, va a tener posibles, habrá que hacer las Sin duda, la aplicación de los. Sí, va a tener hitos se va a ocupar el cístico, que es un conducto que comunica la vía biliar, y va a haber una alteración del flujo biliar, por ende también va a tener aumento. perfecto, bueno, en el laboratorio lo que más evidenciamos es la leucocitosis con predominio de neutrofilia. Puede haber algún toque de las transaminasas, pero en general no hay un patrón colestásico como sí lo hay en el síndrome colegociano. Entonces, GPT, GOT, gamma-glutamitrasfetidasa, FAL, que no suelen. Después, por otro lado, bueno, como dijeron, en la ecografía lo que vamos a evidenciar es este aumento del tamaño de la vesícula, aumento del espesor de la pared, que aproximadamente se ve en 4 milímetros, se puede ver las litiasis vesiculares o la presencia de barro vesicular. También hay un signo, que es el signo de la doble pared, que se ve como si fuera una doble pared debido al edema de la pared de la vesícula. Y también presencia de líquido perivesicular. En cuanto al tratamiento, ¿Cuáles son las patas del tratamiento? ¿Qué necesitamos en el tratamiento? Hidratación, anestesia. Hidratación, anestesia. Bien. ¿Y después algo más? Sí, ahí depende de quién te haga. Claro. Ahí depende de quién te haga. Sí, en realidad Ahí la espina, POD, y como dijeron muy bien, al paciente se le interna, inicialmente queda ayunado con un plan de hidratación parenteral y posteriormente también se instala un tratamiento antibiótico por la sobreinfección bacteriana que hay, ¿qué les parece que puede llegar a ser el tratamiento elegido? Sí, teniendo en cuenta que cuáles son los términos económicos. Antisulfas está muy bien, y Una cosa, creo también otra estrategia es la iosina como antiespasmódico. También se utiliza bastante en los celos que pasaban por cirugía. Como que primero se puede, claro, primero lo que nos hacen en cirugía es probar con cada 8 horas, puedo aumentar la dosis en caso de que el paciente no tenga respuesta, goteo continuo. La iosina como antiespasmódico. Sí, ayuda un montón. Eso es, no hay tantas patologías en las cuales se utiliza y esta es una para tenerla ahí. La buscapinas. Y saben porque hay algunas situaciones en las que sí se puede operar en caliente la colecistitis. ¿Saben de qué depende eso? Más bien en los primeros días, está cuando más evolucionada, más inflamación había, entonces las lesiones estaban más viables, y no te cumplía, pero si es en las primeras 72 horas, de 48 72 horas, podías desaparecer. sí, realmente cuando estaba más avanzada, cuando este estadio inflamatorio ya se vuelve supurativo, con posibilidad de perforación en esos momentos, es cuando obviamente la cirugía, si no se podría llegar a esperar. Bueno, está muy bien. Ampicilina sulbactam, entonces, y otra opción que estaba escrita también es antigena. Pero bueno, que obviamente los aminoglucósidos con sus efectos adversos fototóxicos y nefrotóxicos se prefieren antisulfados muy bien. Bueno, y después, por otro lado, otra de las complicaciones posibles es la colangitis. ¿Se acuerdan de qué se trata? Claro, bien, perfecto. La colangitis, como dijeron, es la inflamación de la vía biliar secundaria a una sobreinfección bacteriana que puede generar una repercusión sistémica si no se instaura un tratamiento rápido médico y posteriormente una descompresión de la vía biliar. En cuanto a la fisiopatología,
sí o sí tienen que haber dos cosas. Una es la obstrucción de la vía biliar, que se va a ver por todas las causas que dijimos antes en el síndrome columosiano. Esas son las que predisponen a la obstrucción. Y una sobreinfección bacteriana. Hay que tener en cuenta que la vía biliar generalmente es estéril, tanto porque secretamos inmunoglobulina A, también por los factores antibacterianos de las sales biliares y por el esfínter de Oddi, que evita el reflujo de bacterias hacia la vía biliar, pero obviamente se puede infectar principalmente cuando generamos este aumento de la presión intrabiliar, ¿no? Por la obstrucción inicial. Las formas de infección más frecuentes principalmente son por vía ascendente, aunque también puede ser por vía portal o linfática. Bueno, una vez que entonces se genera este cuadro clínico, vamos a tener una clínica específica que principalmente está dado por una triada, que es la triada de Charcot, en la que cursan con ictericia, fiebre y dolor abdominal, principalmente el hipocondrio derecho y epigastrio. Y cuando la clínica está más empeorada o el curso es más grave, pueden aparecer otros síntomas como compensación hemodinámica, o hipotensión y alteración del sensorio, que todos estos síntomas más la triada de Charcot se llama venta de Reynolds. Bueno, esto nos permite definir lo que sería una colangitis leve, moderada o grave. Leve va a ser cuando no tiene disfunción orgánica y que responden inicialmente al tratamiento instaurado. Moderada cuando no tienen disfunción orgánica tampoco, pero no responden inicialmente al tratamiento que se instaura. Y grave ya va a ser cuando hay disfunción orgánica, puede ser alteraciones renales, coagulopatía, hepatopatía, alteraciones del sensorio, hipotensión, todas estas cosas ya obviamente me orientarían en una clínica más grave. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a hacer también con pruebas de laboratorio, vamos a buscar estos parámetros de colestasis, buscando todo lo que es alteración de las transaminasas, GGT, FAL, bilirrubina total, directa. También van a tener que haber parámetros de inflamación, reactantes de inflamación aguda que van a estar elevados, va a haber PCR elevada, eritrosedimentación, leucocitosis con neutrofilia. Y bueno, y además de esto, tenemos las pruebas por imágenes, que son las mismas que hablamos para la coleocolitiasis. Serían la ecografía. Después tenemos también para visualizar una tomografía con angioresonancia y ya la que es prueba diagnóstica y terapéutica, la colectoramografía retroviral. Es poner a mí una cuatro que llamaba la atención, que yo lo limpiaba siempre a la colangitis con un pito, y por ahí como pensar que cualquier causa de obstrucción de la vía biliar que tenga fiebre, que suma algún otro síntoma, como que también tenemos que una colangitis, independientemente de lo que se destaca acá, pero se limpiaba mucho a eso, Claro, un es la cálculo, fuente podría llegar a como que puede tener otras cosas, podemos tener. Es frecuente que los pacientes que tienen, por ejemplo, con obesidad, debuten con una colangitis. No, no es frecuente. De hecho, es raro en la colangitis en nenes sin intervención de la vía biliar. Bueno, y por último, el tratamiento que vamos a instaurar, obviamente, si los pacientes están internados, también tratamientos analgésicos, todo el cuidado de soporte que se le hace al paciente antes de la resolución endoscópica, que es el ideal. Vamos a instaurar tratamiento antibiótico. Primero, perdón, en el diagnóstico también es importante los hemocultivos por el riesgo de que estas bacterias generen bacteriemia, obviamente. Entonces, se hacen los hemocultivos, se puede cultivar la vía biliar también y se instaura rápidamente un tratamiento antibiótico que es de forma empírica por el riesgo de gravedad que puede generar. En cuanto a la antibiótico-terapia, lo que vimos es que se divide, obviamente tenemos que ir contra gérmenes gram negativos y anaerobios, y podemos ver si la clínica es leve, moderada, o si es más una clínica grave, dependiendo de eso, qué antibióticos están descritos. Para el leve moderada se escribían amoxicillin, pipertazo,
cefalosporinas de primera y segunda generación asociadas con metronidazol o fluoroquinolonas también asociadas a metronidazol. En cambio, para una clínica más grave, ya están descritos cefalosporinas de tercera o cuarta generación asociadas a metronidazol o directamente carbapenems, que tienen como más amplio. Eso sería por la, ¿Qué? eso sería por la inestabilidad hemodinámica. Exactamente, sí. Porque si no, Carmen, pero el agua de salud empieza con esa, No. No, eso es lo que está escrito. El tema es, tenemos un bache legal tenemos un bache legal en bibliografía, porque ya de por sí es algo poco frecuente y encima en Argentina es como difícil documentar. Entonces, medio que es a criterio de cada centro. Lo que encontramos. Tenés lugares que te dicen oxiclavos. También que la colonitis justamente es mucho más frecuente en pacientes que ya tienen antecedentes de instrumentación, Claro. digo, no es un paciente previamente sano en general, por eso también el esquema antibiótico va a ser más amplio. Si es un paciente que estuvo internado y tuvo presión antibiótica, va a tener riesgo de estar colonizado por gérmenes intrahospitalarios, entonces cambia en ese sentido, más allá de que uno diga, bueno, a nivel gastrointestinal pienso en determinados gérmenes, son pacientes que en general no son sanos previamente y por otros motivos tienen riesgo de colonización por otros gérmenes. Exacto. Tienen más riesgo de tener bacilos gram negativos resistentes. Por eso, por ahí ustedes van a ver acá en la práctica que el esquema antibiótico es mucho Sí. más amplio. Cefotaxim para arrancar, pero Sí. porque ya son No, pero por ejemplo, tengo una segunda cirugía, un nene 15 años previamente sano en grito, 2 semanas, se operó, y en situaciones como que planteábamos, también teníamos como esta misma duda, dijimos, bueno, si colangitis es total, no un paciente previamente sano, o sea que todavía no le tengo. hay bibliografía que te dice puedes usar ampicilva. Sí. Pero ya te digo, o sea, es todo medio como difícil Es lo que encontrar. está escrito, es verdad que ya no sé. Hoy va a ser ceftriaxona, metronidazol o ceftriaxona, metronidazol si tenía riesgo